nosotros y pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como hoy es el Día de la Mujer, entonces me pidieron que diera las pautas. Porque dicen que yo integro las diferentes realidades en mí mismo. Vamos a darle gracias a Dios hoy, pues sí, claro, por todo esto, y más si estamos meditando sobre la Virgen. Lo que yo entiendo que es el objetivo de estos días también es, en este final de nuestro jubileo como Verbum Dei, estar orando con María. Y lo que yo más he meditado en estos días es el aspecto providencial de Dios en las circunstancias, que es lo propio. Se reza un Magnificat, se dice un Magnificat cuando uno se alegra por lo que Dios está obrando en uno, en los demás, en la historia, en el mundo, como lo expresa María. Y por ahí entonces se me iba la oración en estos días. El Señor, dar gracias al Señor de la historia, que es quien guía personalmente la Iglesia como germen del reino de Dios en el mundo. Nos muestra su mano providente en las circunstancias, hasta en los hechos de crónica, como se acuerdan que nos recordaba el Evangelio del domingo pasado, que Jesús nos llamaba a la conversión a través de sucesos, ¿cierto? Y sucesos catastróficos que estaban pasando en ese momento. Y que sin embargo, no, lo que está dando Dios es la clave en Jesús, de que esas son circunstancias que nos pueden servir para convertirnos. Gracias por las decisiones, por el modo como trabajas en la conciencia de las personas. En Benedicto, ¿no? Lo que está pasando ahora en toda la iglesia es por la conciencia de un hombre que hace su oración, como cada uno de ustedes por la mañana. ¿Sí o no? Y ese hombre, haciendo su meditación, se le ocurrió algo que solo a alguien que está orando y que está muy loco se le puede ocurrir. En esas dinámicas sociales que no podemos controlar, Dios presente. Yo estoy siguiendo un poquito los chismes de la situación de Italia ahora, que ustedes no estarán muy enterados algunos, pero hay un señor Grillo que es un cómico y que les ha armado un lío, y yo creo que eso es todo del Espíritu Santo. Puede que después quién sabe cómo lo gestionen, pero yo creo que hasta ellos son inteligentes. Lo que ellos armaron fue un lío allá político, porque están cansados y aburridos de tanta manipulación, tanta mentira y tanta falsa política, y crearon un movimiento a través de internet sin seguir nada, sin presupuestos, y resulta que salió elegido de mayoría en todas las votaciones. Entonces han armado un lío allá que yo creo que se esparcirá por toda Europa, y eso estoy muy contento, que la gente cansada. Allá ahora hay parlamentarios, y eso es el Día de la Mujer, hay amas de casa que ahora quedan disque de parlamentarias allá en el Congreso y en el, ¿qué les parece? Sin idea de leyes ni nada, pero gente que dice, o se despeja esto, y ya sacaron a unos de los dinosaurios políticos de allá, quedaron sin trabajo, sin salario, pues, porque ellos se ganaban la bobadita de 20.000 euros al mes por hacer nada. Entonces esta gente atacó con sus redes sociales y consiguió los votos. Eso para mí es síntomas de Espíritu Santo. La gente, las conciencias de las personas, la dinámica imparable del Espíritu. Estamos celebrando a ese Señor de la historia que nos pone en marcha, que guía los eventos, que va venciendo la maldad humana a base de entrega y de verdad. Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Les suena eso? A los hambrientos los colma de bienes. Pensaba yo, pero sin que dejen de ser hambrientos, porque si no, ¿cierto? O sea, te da la comida, pero te deja el hambre para más tarde, no te va a resolver. A los ricos los despide vacíos, para ver si cuando se quedan vacíos puedan volver en sí y digan, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia? O sea, el Señor te deja sin nada. ¿Para qué? Para que desde ahí vuelvas a empezar, recuperes la alegría, y no solo la recuperes, sino que prácticamente la experimentes por primera vez.
para que no te mueras de hambre y entonces Dios te colma de bienes. Que viva Chávez, que derribó el trono a los poderosos y a los oligarcas. Y que viva Capriles, que ha puesto en jaque a los poderosos chavistas. ¿No ven que eso es una cadena? ¿Cierto? Y persevera, ¿no?, como humilde que va siendo ensalzado. Que viva Juan Pablo II, que nos dio ese testimonio de entrega hasta el final y de servicio en la enfermedad hasta la muerte, ¿cierto? Ahí él echando su sermón y quitándose la baba con un trapito porque ya no le daba el Parkinson y todas las otras cosas. Qué testimonio tan enorme, ¿no? Y que viva Benedetto, que nos enseñó la confianza en Dios y en la Virgen, porque nos está dando una lección muy hermosa también, para que sigan guiando a su iglesia con un Papa nuevo que les pueda dar la comida a su tiempo, como pide Dios, ¿no? En Lucas 12, el administrador, bueno, a lo mejor él sintió, yo no llego, no alcanzo, no me dan las fuerzas para seguir dando la comida que me parece que necesitan y en el tiempo que necesitan. Ya estoy lento, ya no logro. Y entonces el que piensa que al final la iglesia la lleva es el Señor y la Virgen, y ellos son los que cuidan. No es el Papa, no es el Papa que tenga sus poderes y que tiene que estar ahí echando chorros de poder porque solo se puede actuar a través de él. Nada, sigue cuidando el Señor y eso no hay problema. Nos enseñó la humildad para despojarse del papado en nombre del servicio, queriendo lo mejor para su iglesia y ofreciendo su vida y ofreciendo confiado su apoyo al buen juicio y al Espíritu Santo que ilumina a los cardenales allá que se reúnan. Yo voy a orar por ustedes, ¿no? Ese es el testimonio. Y me parecía, fíjese que ese va a ser el mejor para las formas nuevas, porque él hasta inventó una nueva forma de papa consagrada, pues, o papa consagrado. Nosotros que decimos, forma nuevísima, imagínense siglos que no había pasado algo de ese tipo, y nos está enseñando una forma nueva de ser papa, imagínense nosotros, nos están súper aprobando. Bendito sea Dios, entonces, magnífico en sus obras, que se encarga de dar la comida que necesitan sus hijos. Y por eso la iglesia sigue siendo signo de contradicción. Hablan de ella y nos duele cuando hablan mal, pero como dicen hoy los términos de la economía y eso, ¿cierto? El caso es que hablen de uno, parece que eso no va ni mal para los negocios, porque es que hay gente que se entera de que existe la iglesia. Y los medios de comunicación tan ridículos, que por un lado atacan a la iglesia por un lado o por el otro, ¿no? Entonces, contradiciéndose a sí mismos, pues dice uno, pero en todo eso se está hablando, y como decía San Pablo, si se está hablando de Cristo, sea por envidia o sea con buena intención, yo me alegro. Dice, la gente está hablando de Jesús porque están hablando de que hay un preso que se llama Pablo y que está en la cárcel. Y él ya se alegró. Y entonces, ¿y por qué está en la cárcel? No, es que ese es un judío, pero es que está anunciando un tal Jesucristo. Y por ese chisme que se armó, San Pablo estaba contento, lo de Filipenses 1, ¿no? Entonces es signo de contradicción, bandera discutida, odiado por unos, amado por otros. Esa es la escuela en la que también nos va purificando el Señor para que demos fruto, como nos lo está diciendo la carta a los Hebreos, en la escuela del dolor, asumiendo los pecados de los hombres, llorando los propios y los ajenos. Por eso el sumo sacerdote tiene que ofrecer tanto por los demás como por sí mismo. Y por eso no juzgando a nadie, porque si uno sabe que uno es pecador y uno sabe que la raíz de todo mal está en el pecado, tampoco vas a juzgar a nadie y a decir estos son los buenos o estos son los malos. Pero te tocará anunciar valientemente la verdad y llamando a la verdad a las conciencias de todos los hombres. Yo tengo que decir mi voz, la iglesia tiene que decir su voz, y es una voz que seguramente será incómoda, y no la dice en nombre de su fuerza o de su propio testimonio, sino en nombre del Señor que lo mandó. Y en esa fidelidad a lo que ella entiende, con su modo humano de entender, y con el tesoro que tiene de lo que Dios le ha dado, ella sigue cumpliendo su ministerio, y así nos toca a nosotros. Y alegrarnos entonces por el momento en que vivimos, por nuestra pobreza
y por nuestra riqueza, lo que decimos del tesoro en vasos de barro, de Creta, porque ahí está el milagro, ¿no? Que Dios hace el milagro, convierte en milagro el barro. Esa es la obra que hace Cristo y que entonces nos está pidiendo también de entender lo que Él está haciendo, como le pedía a los discípulos, que comprendan lo que Él está haciendo. Nuestra actividad diaria y misionera es tratar de entender lo que Él está haciendo para nosotros acompañar la obra del Espíritu. Y por eso me parecía muy bonito seguir nosotros en ese Magnífica, porque en medio de la contradicción, en medio de la ambigüedad, en medio de la pobreza humana, no solo la de los demás, sino la de cada uno de nosotros, la de la iglesia, con necesidad continua de conversión, en medio de todo eso, Dios está haciendo su obra, una obra grande. Y eso sería el Magnífica, porque el Magnífica no es un canto simplemente individual, porque lo que está sintiendo María es que el Dios de nuestros padres está cumpliendo las promesas a su pueblo. Entonces ella se alegra porque a ella la han mirado para esa obra y porque ella pueda ser instrumento dócil. En estos días ya saben pues que ayer nos murió Martica, ¿no? Y hoy tenemos el funeral, y me parece a mí que pues conociéndola, estando ahí de cerca con ella y sobre todo en esta etapa de la enfermedad, uno ve un testimonio tan sincero, tan limpio, de una persona que le ha creído al Señor y que creyéndole al Señor se ha fiado de Él y ha tratado de vivir de cara al Señor toda su vida. El que lo ha vivido así, pues también vive las circunstancias más adversas, sin comprenderlas, o a lo mejor hasta con la crisis típica que nos toca vivir a todos, y de los que lo rodean, porque dice, ¿por qué los malos tienen tan buena salud? ¿No? ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Y por qué a los buenos les va mal? ¿No? Pues por eso algunos de nosotros tenemos gran esperanza de que nos vaya bien, ¿no? Pero dice uno, ¿y qué se aplica ahí? Pues que entras en la misericordia de Dios, que entras en el misterio del amor de Dios, que está haciendo de tu vida un testimonio y un testigo no solo para tu familia, sino para los que te rodean, y para que entres en toda tu gloria. Hasta pensaba yo, perdonen la distracción, pero digo, a lo mejor se encuentran allá y empiezan a sonar trompetas, ¿no? Y a cantar gloria, aleluya, y de pronto está ahí alguno que dice, uy, me están haciendo también la fiesta aquí, ¿no? Y dice, un momentico, que eso es para Martica. Le están haciendo la fiesta a Martica y él también, ¿no? Pues es una hija de Dios que llegó muy bien preparada y estaba diciendo en sus últimas oraciones, ahí estuve yo hace 2 días, estábamos orando juntos y ella repetía, estábamos pidiéndole, llévame Jesús contigo, ¿cierto? El pobre hombre estaba diciendo, no me quiero morir, no, tengo mucho que hacer. Y en cambio la otra, llévame Jesús contigo. Pues ojalá y entren en el descanso, por la misericordia de Dios, ambos. Y ojalá, por la misericordia de Dios, comprendamos que nada vale la pena en este mundo, sino el intentar servir fielmente a Dios los días que nos dé la gracia de Dios vivir. Y que esa sea nuestra alegría y la fuerza de transformación que tiene la verdad en este mundo. Eso es lo que hace también pues, que el Verbum Dei se pueda alegrar en el Señor. Y me gustaba mucho pues, la lectura de hoy, que saben que es este diálogo de Jesús con el escriba, sobre todo por el matiz que le da Marcos, porque en este evangelio, en los otros evangelios dicen que se acercaron los escribas y le preguntaban a Jesús para tentarlo. En cambio este no, este hombre que se acercó a él personalmente, fue uno. Después de haber oído hablar a Jesús, cómo hablaba y cómo le cayó la boca a los saduceos, sabiendo cómo hablaba Jesús, se acercó a preguntarle. Este es un hombre de oración. Y él no llama a Jesús como el joven rico maestro bueno, no le dijo bueno, sino que simplemente le preguntó cuál es el mandamiento más importante. Y entonces cuando Jesús le dice, el mandamiento es escucha. O sea, el mandamiento no es amarás, el mandamiento es escucha. Escucha. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Y entonces por eso, o sea, escúchalo
escúchalo como Dios, escucha al único Dios. Y por eso, entonces lo amarás con todo el corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Y el hombre escuchó a Jesús hablar, oyó la palabra de Dios como la citaba Jesús y le respondió con la palabra de Dios y hasta le añadió palabra de Dios. Y entonces ya le dice, has hablado bien. O sea, no le está diciendo maestro bueno, sino que le hace la pregunta y cuando el maestro habla, él reconoce la palabra de Dios en el maestro que habla y le dice, has hablado bien, porque es verdad. O sea, ya sigue comentando que Dios es uno, no está comentando el precepto, sino es verdad que Él es uno y que amarlo con todo el corazón y con todas las fuerzas y al prójimo